Recibamos a nuestro primer invitado de esta jornada, el cardiólogo y luchador por reivindicaciones sociales, el doctor Fulgencio Severino, para conocer un poco su visión, su opinión sobre este año 2022 en materia de la implementación de políticas públicas en el sector salud. Hay conquistas, hay retrocesos. Buenas tardes para el doctor Fulgencio Severino. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenas tardes, Cavada. Buenas tardes a los amigos y amigas que cada día pues se conectan para escucharte y para verte. Y para verlo usted también. Cuéntenme su opinión sobre este año. ¿Ha sido favorable en el tema sector salud? Su opinión sobre qué la descansaría a la hora de evaluarla. Bueno, es un año que termina en protesta de los protagonistas fundamentales del sector salud, que somos los profesionales y las propias clínicas, considerando que el sistema es predominantemente privado, porque la mayoría de los pacientes se atienden en el sector privado, pues diríamos que terminamos en crisis. 2 ARS prácticamente suspendidas, las atenciones de sus pacientes. Diciembre todavía, a mitad de diciembre, sin ninguna perspectiva de acuerdo, porque aunque el Consejo tiene una comisión que está valorando alguna propuesta de la superintendencia, desde la perspectiva de los prestadores, pues no se conoce cuáles son estas propuestas. Entonces, para mí es la parte más negativa del sector. El año termina con la principal política pública, que es en términos de salud, que es la seguridad social. En salud, altamente cuestionada por todos los sectores, no solamente por nosotros, los prestadores, sino también por la población dominicana, que permanentemente sufre atropello y negación del derecho al acceso a la salud de parte de las intermediarias ARS. La población sigue en las condiciones de no acceso a medicamentos, que es uno de los principales problemas que tiene el sistema, tanto en el sector colectivo como el sector subsidiado. Y se repitió el año que el 95% de todo el gasto en medicamentos pues se carga en los bolsillos de la población dominicana. El año pasado se gastaron 44 mil millones de pesos en medicamentos, y de eso la seguridad social apenas cubrió 5.900, y este año vamos por el mismo camino. En lo que tiene que ver con la red pública asistencial, pues poco cambio, porque aunque teníamos la expectativa de que se iba a abrir el Hospital Padre Villini y el Hospital Luis Eduardo Aybar, pues continúan en las mismas condiciones. Estos hospitales no se abrieron, apenas funcionan como centro de atención primaria, donde no se hace ningún tipo de atención acorde con la inversión que se ha hecho, con argumentos que no son muy convincentes, porque los argumentos son discrepancia entre el constructor y el gobierno por un tema de cuánto es la deuda, pero eso desde la perspectiva de una política pública de tanta trascendencia como la de salud, debió haberse superado. Los pacientes siguen... Doctor, una pregunta, y excúseme que le interrumpa. En el caso del Padre Villini, realmente no se está operando allí, o sea, cirugía me refiero. ¿Qué servicio está prestando el padre? Yo fui al Padre Villini antes de inaugurarlo, el día de la inauguración, lo recorrí previamente, me pareció que la inversión que habían hecho allí maravillosa, de equipamientos, de todo, las monjitas estaban allí felices y contentas. ¿No está operando el Padre Villini?
No, todavía solamente se dan consultas tanto en el Padre Villini como en Luis Eduardo Aybar. En ninguno de los dos ni se opera ni se hospitaliza todavía. Entonces, ¿y cuál es el argumento para no hospitalizar, por ejemplo, al Padre Villini? En el Padre Villini se argumenta problema de agua todavía, problema de mejoría de áreas fundamentales como cocina, que no se ha terminado, aunque en una reunión reciente que tuvimos con el ministro de Salud, que hoy es el jefe del Gabinete de Salud, pues nos decía que estas cosas se han ido resolviendo. Todavía quedan pendientes una parte de la remodelación, pero la verdad es que la esperanza que teníamos es que estos dos hospitales pudieran entrar en vigencia para reducir la calamidad que pasan los pacientes en las emergencias del Hospital Salvador Begotier y del Hospital Luis Francisco Moscoso Puello, que son los dos hospitales públicos más importantes que tenemos en el Gran Santo Domingo, porque el hospital que está en la ciudad sanitaria de Villamella, ese hospital se había iniciado, por eso prácticamente se dejó en abandono, ahí no se trabajó para terminarlo, dejando a la Santo Domingo Norte sin acceso a este hospital. El municipio Santo Domingo Este no tiene hospital del área clínica, solo tiene hospital de trauma y hospital de materno infantil, pero no tiene un hospital donde la gente se pueda hacer una cirugía o se pueda hospitalizar por una condición clínica. Entonces, la gran verdad que en términos asistencial, las cosas terminaron mal en términos asistencial. Ahora, en el caso del Aybar, que es el otro megaproyecto que inició el anterior gobierno, y que si mal no recuerdo, recurrió a él al inicio, sobre todo para cierta hospitalización por el tema COVID de ciertos pacientes, porque daba pena tener esa edificación allí y no utilizarla. ¿Todavía no se utiliza el Aybar? No se utiliza porque solo se tomaron unas áreas que eran de cuidado intensivo para hospitalizar pacientes COVID y fundamentalmente áreas que estaban que correspondían a Secanó, que es una unidad que nunca dejó de funcionar, que lo único que se iba a hacer era cambiar de edificio, o sea, pasarse al área remodelada del área vieja de Secanó, pero el hospital sigue todavía sin la población tener acceso ni a emergencia, ni a hospitalización por causa clínica, ni a hospitalización materno-infantil, y tampoco a hospitalización por intervenciones quirúrgicas. O sea que ha sido un año malo en términos de salud. ¿Y qué aducen para no abrir en esas áreas el Aybar, en ese caso? En el caso del Aybar, el argumento es discrepancia entre el constructor, que también tenía las funciones de equipamiento del hospital, y el gobierno. Pero para nosotros son injustificables estos argumentos del gobierno. Se ha estado impulsando desde la comunidad la presión. Como saben, todas las reuniones que tuvo con el colegio médico, con el propio presidente y luego con la vicepresidenta, pues estas eran una de las principales demandas del colegio médico, de que estos dos hospitales se abrieran. Se había prometido abrirse para el mes de agosto y finalmente se abrieron el área ambulatoria con muchas restricciones, pero las aspiraciones que tenemos nosotros como sector salud de que estas inversiones multimillonarias, porque Luis Eduardo Aybar pues anda por alrededor de los 15,000 a 17,000 millones de pesos. La inversión, no sé en cuánto anda la del Padre Villini. Es injustificable que esto se mantenga por una discrepancia que de dinero, que ni siquiera es de construcción, sino que es de recurso económico entre el constructor y el gobierno. Me parece que ahí ha faltado la voluntad suficiente del gobierno para importantizar que esta gran obra pueda entrar a brindar servicios integrales a esta población tan grande de más de 4 millones que tiene el Gran Santo Domingo. Así es. Y en cuanto a la infraestructura hospitalaria en el resto del país, ¿qué se ha sabido? El presidente, lo recordamos todo, un día llegó a un hospital, si mal no recuerdo, en San Pedro de Macorís,
y salió bastante molesto y dijo que eso se tenía que hacer y hacer rápido, y ha habido otros compromisos que ha asumido públicamente en otras provincias del país, en San Francisco, en Santiago, para el sur. Esos hospitales, ¿en qué situación está? ¿Se han terminado? Todos esos proyectos están paralizados. Apenas se han terminado algunos hospitales ahí en la provincia María Trinidad Sánchez, que he visto que han inaugurado, pero el hospital el regional del Nordeste, que funcionaría en San Francisco de Macorís, eso sigue totalmente como si fuera paralizada, con una construcción al paso de una tortuga. San Pedro de Macorís está totalmente paralizado. La Romana, lo que era el hospital del Seguro Social, está en condiciones deplorables. O sea, estamos diciendo que la inversión pública en salud en República Dominicana ha sido muy crítica en este año, ya sin haber justificación, porque el año pasado era porque todo se estaba dedicando al COVID. El año 2022 fue un año ya prácticamente sin COVID o de tolerancia con el COVID, y aún así no se ha visto esa gran mejoría. Aunque el colegio ha estado protagonizando la demanda de rehabilitación de todo este hospital y puesta en funcionamiento, y naturalmente, como dije al principio, si me dicen a mí cuál es la política en términos asistencial en salud más importante, es la seguridad social, y esto ha venido empeorándose. O sea, esto en vez de ir mejorando, lo que ha venido es hacia la deriva, y hoy se puede decir que más del 70% de la población cuestiona el modelo de seguridad social que en la República Dominicana, y sin embargo ni el Congreso ni el gobierno hicieron absolutamente nada para modificar lo que ha estado pasando en el país en estos 15 años. De tal manera que si me toca cuestionar, tú sabes que nosotros aquí en el Hospital Salvador B. Gautier, pues tuvimos a finales de año niveles de cuestionamiento bastante importantes sobre lo que era la inversión. Sí. Finalmente se hizo una inversión de aproximadamente 130 millones de pesos. Son 200 millones que el servicio había dispuesto, que tenía en existencia, que le habían sobrado y que estaban en disposición de gastarlo en el hospital, y llegamos a un acuerdo en el sentido de que se iban a comprar equipos, se hicieron los concursos. La mayoría de los equipos que nos pusimos de acuerdo para fines de manejar lo básico que necesitaba el hospital, pues encontraron propuestas, solo 2 equipos, que es un Falcon de oftalmología, no encontró propuesta, que acordamos que se iba de nuevo a volver a hacer el concurso, porque era un equipo para cirugía de catarata, que se había decidido que entrara dentro de la demanda inmediata del hospital, y toda la parte de remodelación, que también habíamos llegado a un acuerdo que remodelar algunas áreas con unos 50 millones de pesos que estaban disponibles, pequeña para la inversión que requiere el Gautier, pero habíamos acordado de habilitar camas, porque el principal problema que hay en el Gran Santo Domingo es la falta de camas, y nosotros tenemos como unas 30 camas inhabilitada por cosas sencillas, y el otro aspecto es el tema eléctrico, que habíamos acordado de que íbamos a mejorar la electricidad del hospital, porque frecuentemente se nos queman todos los equipos. Todavía estas 2 partes está pendiente, ni siquiera dominamos la parte de si se mandó a concurso o no. Nos dicen que sí, pero estamos esperando, y parece que se va a ir el año y no se va a iniciar esta parte de física del hospital y eléctrica, que para nosotros es fundamental. De tal manera que se pudiera decir que esperamos que el gobierno para el próximo año pues tenga un comportamiento más decidido a mejorar la oferta de servicios de salud pública en un país que se empobrece.